El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Pioneros del Nahuel Huapi, de Roberto Marimón. Don Roberto Marimón nos trae sus recuerdos. A sus 87 años es parte viviente de nuestra historia. La historia de esta bella comarca situada entre nacientes del Limay y el paso de Puyehue al norte del Nahuel Huapi. Don Roberto repite que no es escritor e insiste en disculparse, pero eso en realidad no tiene importancia alguna. El valor testimonial de sus relatos, la frescura y calidez humana, la sabia resignación ante la adversidad, el toque de humor, el mensaje de fe y optimismo que transmiten, supera con creces cualquier limitación o cuestionamiento académico. Acompañémosle ahora en imaginario viaje a través de aquel tiempo que se fue para siempre, su niñez en las estacas, la travesía del desierto. Naveguemos en pequeños veleros y botes de remos las procelosas aguas del Gran Lago. Imaginemos las penurias de aquellas épocas de agricultura y ganadería primitivas, de subsistencia apenas, de cortos veranos y largos y nevadores inviernos, de caminos casi inexistentes, de arrieros y balseros por los rápidos del Limay, aguas abajo, del cruce de los Andes por fragosos senderos de montaña, de interminables noches de calor de fogones, de los sencillos bailes a puro acordeón y guitarra, los comienzos de nuestra villa. Esta es nuestra historia, la historia de los indios, criollos y gringos que poblaron esta tierra próspera y hermosa. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Marimón. Era en el mes de marzo y mi padre se encontraba preparando todo para comenzar la cosecha de trigo. Pocos días después empezamos el trabajo con las hoces o achonas, utilizadas en ese tiempo para segar en terrenos accidentados. Luego se ataban las espigas en manojos y se llevaban en carro hasta el galpón para proceder la trilla. Como todos los años alquilábamos su máquina al señor Mermut, poblador del Río Bonito que ya he nombrado. Su casa estaba a unos 15 kilómetros de la nuestra y siempre era dificultoso el traslado de la trilladora. El artefacto pesaba unos 150 kilos, sin contar la gran rueda dentada que tenía, de 1 metro de diámetro y unos 50 kilos más. Primero, debía cargarse en un bote de 5 metros y remar desde el Bonito hasta las estacas, desembarcarla en la costa y llevarla entre 4 cuesta arriba hasta el galpón, distante unos 200 metros. Luego, al terminar la trilla, lo mismo para devolverla a su dueño. Pero el esfuerzo valía la pena, pues entre 2 hombres se realizaba todo el trabajo en corto tiempo. Sacando cuentas de gastos y aún entregando la mitad del trigo al propietario del molino, don Primo Capraro, como ya he contado, la harina así obtenida era siempre más barata que la que llegaba de Chile al lomo de pilcheros y muchos más que la que se traía desde Bahía Blanca en carro. Los fletes y las grandes distancias encarecían mucho los artículos de consumo. Además, siempre escaseaba el dinero. Mi padre, fuera de su espíritu emprendedor y aventurero que lo llevó a intentar y llevar a buen término esta odisea de poblar tan apartado lugar en las primeras épocas de la colonización y formar y mantener una familia, alentaba más inquietudes. Por aquellos años llegó a editar un trabajo de su autoría titulado El Neuquén y su colonización, la colonia Nahuel Huapi comparada con sus similares de Chile, que aún es material de consulta de especialistas interesados. Pero además, y a pesar de las dificultades, las distancias enormes y los pocos medios, siguió de a pocos con sus estudios nunca del todo interrumpidos. Quería recibirse de escribano. Por ese motivo, debía viajar nuevamente a Buenos Aires, pero le resultaba difícil decidirse. Siempre había tanto por hacer en las estacas. En esos días un viajero de Chile trajo carta de Pérez, en que informaba a mi padre que un tal señor Opez
estaba interesado en comprar animales vacunos y ofrecía pagar buen precio. Aquí, en la región, el ganado valía poco, no había mercado, y casi todos los pobladores criaban sus vacas y ovejas. Así pues, se presentó la oportunidad. Repuntamos nuestros animales y separamos una tropa de unos 40, la mitad de los que poseíamos, y quedó decidido el viaje. También se aprovecharía para llevar la hacienda de Pérez. Llevaríamos el arreo a Chile y mi padre y yo seguiríamos a Buenos Aires por ferrocarril, vía Santiago y Mendoza. Como es invierno, habría pocos animales a cuidar. Mi madre podía quedar sola con mis hermanas. Estaban también los peones Feliciano y Uribe, de total confianza. Yo aprovecharía de acompañar a mi padre a la capital para reanudar mis propios estudios, cursar algún grado más. Nos apuramos pues en hacer los necesarios arreglos en la casa para que la estadía de mi madre fuese más confortable, y fuimos a Nahuel Huapi a abastecernos de mercaderías y a solicitar en el juzgado de paz la guía que autorizaba el transporte de animales a Chile. Salimos hacia el Puyehue una mañana de abril después de despedirnos de la familia, mi padre y yo, Feliciano y Uribe. Ellos dos regresarían lo antes posible. Aunque se trataba de animales mansos, avanzábamos muy despacio. Nos ayudaban 3 perros, excelentes arrieros: el Nahuel, el Tigre y el Cinco. En esa primera jornada llegamos hasta el Correntoso y alojamos en la población del araucano José María Paisil, encerrando la hacienda en los corrales que poseía. Salimos muy de madrugada y de un tirón alcanzamos hasta el Rincón, donde hicimos noche nuevamente. Allá nos esperaba ya don Francisco Guananja, el policía a cargo del destacamento del lugar, quien se agregó al arreo junto a un pariente suyo para ayudarnos en la tarea. Otra vez madrugamos, y a las 5 de la mañana, con plena oscuridad, ya estábamos mateando y preparándonos a seguir nuestro camino. Había comenzado a descomponerse el tiempo y hacía frío, con cielo totalmente cubierto. Tratamos de apurar la marcha, repechamos la Cuesta del Diablo como al mediodía y sin parar, y cuando nos acercamos los límites ya llovía y neviscaba. Las cumbres no se veían, cubiertas de nubes bajas. Soplaba muy fuerte el viento del oeste y la nieve volada empezó a enaltar. Los animales cansados mañeraban y avanzaban muy despacio. La nevada gruesa que caía amortiguaba los gritos con que tratábamos de animar el arreo. Hacía mucho frío y comenzaron a congelarse mis pies a causa de que yo llevaba zapatos y estaba totalmente mojado. En la cordillera y con mal tiempo deben usarse botas, lo aprendí aquella vez. A eso de las 4 alcanzamos el arroyo Caracoles, ya del lado chileno. Yo no daba más, estaba como acalambrado. Aunque allí no había reparo alguno, mi padre y don Guananja, al ver mi estado, decidieron detener la marcha en un montecito de lengas y quilas y construyeron un refugio con la carpa que llevábamos. En un rato don Guananja encendió un fogón que ardía como un volcán. Dentro de la carpa, y habiéndome sacado los zapatos empapados que se pusieron a secar, ya me sentí mejor, con menos frío. Creo que para mis 12 años aguanté bastante bien el percance, aunque me dolían mucho los pies hasta que entré en calor. La nevada nos siguió castigando por varias horas, hasta la medianoche. Amaneció con nieve alta, pero con buen sol. Aquí casi siempre mejora luego de nevar. No sigue descompuesto. Juntamos los animales que se habían desparramado entre el monte buscando reparo y comida, y ese día al atardecer llegamos a alojar en el puesto del señor Ménguez, donde casi ya no había nieve. Al día siguiente alcanzamos el puesto de los carabineros en Chaneleufu, donde nos revisaron la guía y los papeles. Todo estaba en orden, y al otro día, a última hora, nos acercamos a Osorno. Don Guananja regresó desde Chaneleufu, pues debía tratar unos asuntos de competencia en Rincón. En Osorno paramos en la casa de Pérez, quien nos presentó al señor Ópez,
con quien enseguida se cerró el trato. Hecho el negocio, dicho señor se llevó los animales a su fundo, que así se llama en Chile las propiedades de campo. Pasamos la tarde alegremente en lo de Pérez, quien había asado un lechón que resultó delicioso. Se hicieron las compras previstas y cargaban los pilcheros. Los hombres regresaron a las estacas, mientras mi padre y yo nos preparamos a viajar a Buenos Aires. Hasta el momento de despedirnos, mi padre no dejó de repetir a Feliciano y Uribe toda clase de recomendaciones para el cuidado de la familia y la propiedad mientras durase la ausencia. Capítulo 4. Segundo viaje a Buenos Aires. Salimos desde Osorno en tren hacia Santiago de Chile, donde tomaríamos el ferrocarril trasandino rumbo a Mendoza y Buenos Aires. Luego de un viaje sin contratiempos llegamos a la pintoresca capital chilena, donde nos detuvimos 2 días visitando el Cerrito Santa Lucía y otros lugares de paseo, en espera de la partida del trasandino. Cruzamos nuevamente la cordillera, esta vez sin tanto sufrimiento para mí, que iba cómodamente instalado mirando el paisaje. En el trayecto pasamos por un túnel muy largo, que el tren demoró casi 5 minutos en atravesar. Finalmente llegamos a Mendoza y después a nuestro destino, Buenos Aires. Hoy recuerdo todo esto como un sueño. Algo había cambiado durante mi ausencia. La casa familiar de mi padre, la de la calle San Juan, había sido vendida. Por ese motivo nos fuimos al barrio de Liniers, donde la familia tenía un chalecito en la calle Madero, cerca de la estación del ferrocarril oeste. Los Marimón se habían dispersado y la situación general no era buena. A causa de la guerra europea que seguía, había huelgas y disturbios por cualquier motivo, robos y falta de trabajo y de dinero. Era una época crítica. Mi padre estuvo unos días en Liniers, pero luego se fue a Bolívar, en la provincia, donde más tarde y después de recibir su título se instalaría en un despacho junto al escribano Sagardoy. Yo fui inscripto en un colegio del barrio donde cursé el 5º grado durante el invierno de 1918. Pasé a 6º grado con muy buenas calificaciones, pero extrañaba mi cordillera. Mis hermanas escribían desde allá pidiendo por mi regreso, pues tampoco andaban bien las cosas. Por lo que se decía, a causa de la miseria andaban muchos bandidos, y según una de las últimas noticias, habían escapado unos cuantos presidiarios de la cárcel de Neuquén. Por los comentarios, estos hombres fuera de la ley rumbeaban hacia el paso fronterizo del sur del territorio. Mi padre decidió que yo volviera a Nahuel Huapi. Él no podía viajar ese año, pues debía finalizar su carrera. Después fue a Bolívar, donde se quedó. Así me preparé a partir al sur. Compré una nueva montura de bastos y preparé una buena mochila y una bolsa con cobijas y mi recado flamante. Fuimos con mi padre al banco municipal y allí me compré un revólver Colt 32 largo, que estaba en perfecto estado y no costó mucho dinero. Yo sabía tirar, pues en las estacas durante el verano anterior había practicado disparando al blanco con revólver y con Winchester. Tomé el tren a Neuquén en enero de 1919, en un día muy caluroso. Fue un verdadero alivio cuando finalmente nos pusimos en marcha y comencé a recibir en la cara el aire fresco que entraba por la ventanilla abierta. Comencé a pensar en mi viaje. En estos tiempos, para ir desde el valle Río Negro al sur, no había otra forma que hacer el trayecto a caballo o en algún sulky, una carreta o una calesa. Si no hallaba algún vehículo, compraría una cabalgadura apropiada, llevaría montura completa y ya conocía el camino a Bariloche. En Neuquén tenía dónde ir. Era la casa de aquel señor Fernández, quien nos había ofrecido su hospitalidad cuando pasamos por allí en ocasión de nuestro primer viaje a Buenos Aires. Tal vez podría comprarle a él mismo un buen caballo. Yo le llevaba una carta de mi padre donde le pedía que me proporcionara ayuda de ser necesario. De alguna manera me las arreglaría con mis 13 años. Me animaba a llegar hasta Tierra del Fuego. Ya en Neuquén alojé en la fonda del conocido señor
me endalarí y por la mañana fui a lo de Fernández, quien me invitó a quedar en su casa. Como teníamos muchos caballos, me dijo que eligiese uno y que lo tanteara. Si me gustaba, me lo vendería. Me quedé con un zaino patas blancas muy manso y de buena alzada, llamado Lucero, al que le hice colocar herraduras. Era necesario, pues el camino a Bariloche tenía largos tramos muy ásperos. Mi padre también había escrito a otro señor conocido, un cabo de la policía llamado Arias. Le pedía que me diera información sobre el estado de aquel camino que debía recorrer. En la carta mi padre también solicitaba a la policía que se me diera ayuda en caso de necesidad. Yo era apenas un muchacho aún y debía aventurarme un largo viaje solitario de 500 kilómetros. Hice bien en visitar a Arias, quien para mi alegría me manifestó que si esperaba unos días podía agregarme a una comisión de 2 agentes y un oficial que estaban por salir hacia Nahuel Huapi en recorrida por aquella zona. Irían por las Coloradas, Junín de los Andes y Meliquina. Fueron muy amables. Me manifestaron que viajarían sin apuro y que no temiera por el rendimiento de mi caballo. Como llevarían varios animales en tropilla de recambio, me prestarían una cabalgadura de necesitarlo. Pasé unos días muy agradables en casa del señor Fernández, a quien ayudé a varios trabajos en su chacra. Arreglamos canales de riego, un galpón, plantamos guías de parra e hicimos otras tareas, y me divertía yendo al pueblo en Sulque a buscar herramientas y otras cosas. Neuquén era muy pequeño entonces. A los 8 días me comunicaron de la comisaría que me aprestara a partir. Había pasado un tiempo muy agradable lo del señor Fernández, quien me acompañó a la comisaría. Al despedirme de él no quiso cobrarme nada por la estadía, lo que agradecí mucho. Creo que tampoco le molesté demasiado, pues dormía con mis cobijas y un cuero de oveja que me había regalado. Salimos a esa mañana de Neuquén pasando por Plotier rumbo a Cenillosa. A las 5 leguas hicimos alto y armamos campamento cerca de un canal. Luego de la cena, un buen asado, pasamos aquella calurosa noche de enero. Antes de aclarar y después de la mateada seguimos adelante, pensando arrimarnos a Picón Leufú durante esa jornada y después iríamos a las Coloradas. Cumpliendo las etapas en el tiempo previsto, llegamos al 3er día al Malleo y al 4º a Junín, luego San Martín de los Andes, y el 7º llegamos a Meliquina y al Paso de Córdoba. A los 10 días de nuestra salida de Neuquén arribamos a Nahuel Huapi. Sentía gran alegría por estar llegando a mis pagos. Solo me separaban de mi hogar en las estacas unas 12 leguas de huella que yo conocía muy bien. Alojé allí en el destacamento policial y por la mañana, luego de despedirme agradeciendo las atenciones recibidas por los compañeros de viaje y de comprar algunas mercaderías en el boliche, salí de Nahuel Huapi. Rumbié hacia la estancia de don Juan Jones, donde me invitaron a almorzar. Luego de informarme sobre el estado del camino, seguí hacia la población de don Pablo Mangue, muy amigo de nuestra familia. Quedaba a unos 5 leguas de allí. El campo de los Mangue, del mismo tamaño que el nuestro, tenía buenas mejoras, casa, galpones, frutales y bastante hacienda. Esta familia pobló allá por el año 1908. Pasé la noche en aquel lugar en compañía de estos amigos con quienes nos visitamos bastante seguido en esos tiempos. Al otro día partí hacia casa, deteniéndome aquí y allá, visitando y saludando a los vecinos después de tantos meses de ausencia. Estuve con don José y don Manuel Barbachilata en Santa María, más adelante con don Tierno, poblador de un lugar muy bonito llamado Las Flores. De allí pasé a donde vivían las familias Monsalve y Garavito, y en el arroyo del medio, que hoy se llama Rajintuco, y al fin llegué a mi hogar. Había salido de Buenos Aires un mes atrás. Fue una gran alegría saludar a mi familia. Todos estaban bien y me esperaban, pero sin tener fecha de mi llegada. Abracé a todos. Había terminado mi viaje con mucha suerte. Esa noche quedé ronco contando mis andanzas.
Me felicitaron por la suerte que había tenido en el largo trayecto desde la capital y por mi caballo Lucero, que descansaba en un potrerito con mucho pasto. Al día siguiente le sacamos la cerradura, ya que en estos lugares de tierra blanda no la necesitaría por algún tiempo. Como durante mis 8 meses de estadía en Buenos Aires había cursado el 5º grado y estaba más avanzado que mis hermanas en los estudios, mi madre me pidió que después de descansar unos días le diese 1 hora diaria de clases, de lo que yo había aprendido, y así lo hice, convirtiéndome un poco en maestro, haciéndoles practicar lectura, escritura y algo de números. En este tiempo renació el temor a los bandidos que habían fugado de la cárcel de Neuquén. Escondiéndose de la policía, los malhechores escapaban hacia el sur, intentando cruzar la frontera por el lado de Lonquimay. Eran hombres desesperados y dispuestos a lo peor, según se decía, que habían robado cantidad de armas y caballos. Aunque las patrullas los perseguían, llevaban bastante ventaja. Habían sido vistos ya por San Martín de los Andes y corrían toda clase de rumores. Ocultándose en los bosques, habían logrado despistar a la policía. Pronto se comentó que ya andaban por el Traful, tratando de acercarse al Rincón y cruzar por la cordillera por Puyehue. Como en ese tiempo el único camino practicable a la frontera era la huella del Nahuel Huapi, que bordeaba el lago y pasaba cerca de nuestra población, debíamos estar preparados. Era posible que muy pronto tuviésemos a estos desagradables visitantes rondando por las cercanías. En esos momentos de apuro había que tomar decisiones. Menos mal que todos en la casa, mi madre, mis hermanas y el peón Uribe y yo, sabíamos usar con soltura los Winchester. Ese día pasó un vecino y avisó que los forajidos habían pasado por los alrededores del estancia Chones, quienes con intenciones de robar algunos caballos de recambio. Antes, según comentó el vecino aquel, ya habían sostenido un tiroteo con la policía allá por el Traful. Nuestra madre decidió que esa noche la pasaríamos escondidos en una cueva de piedra que había en la costa del lago, así que dejamos la casa sola. Pero nada sucedió, y al otro día llegó el sargento Quesada con varios agentes de Nahuel Huapi. Era una de las patrullas que buscaban a los prófugos por la región. El sargento manifestó que podían estar ocultos en unos cerros llamados de las Quemas, donde antiguamente había ardido el bosque en un gran incendio. Tenía un largavistas de la marina y desde nuestro galpón se puso a observar el lugar sospechoso. Todos estábamos en tensión y cada uno creía percibir movimientos anormales allá arriba, los ojos clavados en las montañas. Por casualidad se encontraba de paso en las estacas el vecino don Antonio Vega, acompañado de su hijo, como de 4 años. Este tenía por particularidad una voz muy gruesa como de adulto. Como digo, todos estábamos expectantes. De repente y detrás nuestro, una orden imperiosa. «Batallón, salga de ahí, carajo». Nos llevamos tremendo susto todos y el sargento pegó un salto y revólver en mano miró apuntando para todos lados. Cubriéndose, se acercó a los matorrales en busca del posible agresor. Pero cuando regresó riendo con ganas, resultaba que entre las matas estaba el dueño del bozarrón, el chico de Vega, jugando con su perro que se llamaba Batallón, que respondía al nombre de Batallón. También reímos con alivio. Al rato la policía siguió su camino, no sin recomendarnos tener mucho cuidado y dar aviso de cualquier anormalidad. Pero nada sucedió y tiempo después se supo que los bandoleros habían logrado cruzar la cordillera más hacia el norte, por un paso que ya no se utilizaba desde hacía mucho tiempo, el del Cajón Negro, muy difícil de transitar, que queda por el lado de Villarino, y nunca más supimos de ellos. Así, vuelta a la tranquilidad, siguió nuestra vida en la estancia de las estacas. Mi padre regresó a los 2 meses, a mediados de marzo, con un arreo de vacas holandesas muy lecheras que había comprado. Con el tiempo fuimos mejorando el campo, desmontando y sembrando pastobillo y trébol que crecían muy bien en esta tierra. Marchaba muy bien la cría de animales, pudiendo aumentar nuestra hacienda. También mejoramos con los años las comodidades de la casa y vivíamos más confortablemente que en los comienzos, allá por 1910.